Hey, buenos cómodos y bienvenidos a Entrevistas Roleras, la quinta entrevista rolera. Sí, la quinta entrevista rolera. Hoy estamos aquí con Mamá Friki, así se llama en Twitter. Pero dinos un poco, cuéntanos un poco quién eres y eso. ¿Quién eres tú? Pues en Twitter soy Friki Mami, pero mi nombre es Mireia Machancoses, para los que no me conozcáis. Y bueno, soy doctora en arqueología, pero mi afición principal es desde hace muchísimos años el rol. Y bueno, soy miembro de Producciones Gorgona, que es una organización de rol en vivo con el que hemos hecho un montonazo de eventos y hemos colaborado con otros muchos más. También soy miembro de Entre Reps, que es la conferencia española de rol en vivo. Y bueno, pues eso, me dedico también a escribir aventuras, juegos de rol, etcétera. Así que. Vale, sí, es. Bien. Bueno, pregunta simple, pregunta del principio de... Siempre que se hace una entrevista de rol se tiene que preguntar esto. ¿Cómo empezaste con el rol y qué es lo que te trajo de este mundo? Buah, yo creo que jugué mi partida, debía tener 12 o 13 años. Joder, Y yo empecé empecé con 20. ya, sí, yo no quiero decir los años que hace ya de eso, pero bueno. Eh, y fue los Scouts. Unos de nuestros monitores nos montaron una partida de vampiro nocturna, medio en mesa, medio en vivo. Y yo creo que esa fue la primera vez que jugué más en serio. Además jugamos vampiro estructurado porque, claro, juegos así medio en vivo y eso, habíamos hecho otras cosas. Y luego empecé a jugar más de continuo con 14, 15, que ya empezamos la campaña de Leyenda de los Cinco Anillos, que nos metió ya por el túnel, el agujero gusano del que no hemos salido la mayoría. Ese pozo del que nadie puede salir, pues se está muy a Y gusto ahí es dentro. que yo me recuerdo desde pequeña creando historias, quiero decir que yo tenía un amigo con el que con 7 u 8 años, en vez de jugar en el parque, nos sentábamos en un banco a contar historias sin dados y sin nada. Y claro, a mí el formato fue como de esto es perfecto, esto del rol es tal cual lo que yo siempre he querido hacer. Esto es lo que estaba esperando yo toda mi vida. Exacto, Me efectivamente. pasa. Sí, además, cada vez que traigo aquí, no, yo empecé con los 15, yo empecé con los 12, yo empecé con los 18, con los 19, entonces tiene que ser una cosa tan bonita el... Pero ya con 18 pues ya tienes un poco, ya estás entre comillas, metido en el mundo adulto tal, pero con 15 es como wow, o con 12 es como wow, no hay nada y está esto de repente. Tiene que ser súper bonito. A mi hijo empezó a jugar con 2 años. Es precioso lo que yo decía. Claro, ¿y tus primeras experiencias como...? Bueno, supongo, claro, es que si dices solo scout y además algo organizado, tus primeras experiencias tuvo que ser, a diferencia de muchas otras personas, tuvo que ser algo bien hecho, algo bien organizado. Me acuerdo todavía de mi primera partida que Sí, nadie sabía cómo iba esto. claro, no, sí, claro, nosotros eran másteres experimentados los que nos estaban montando eso, nos lo adaptaron obviamente a la edad que teníamos, al grupo que éramos, PJs pregenerados para que no hubiera que crear nada en el momento. Y la verdad es que sí, funcionó muy bien. Luego ya cuando nos lanzamos a dirigir nosotros, pues con nuestros más y con nuestros menos. En mesa más fácil, pero cuando nos lanzamos al rol en vivo, ¡fua! Yo Eso rol, sí yo que fue rol en un vivo no he salto. hecho en mi vida. Pues nosotros nos lanzamos a organizar nuestro primer vivo con 16, o sea, en primero bachillerato, 16, 17, y fue como de, si esto mola en la mesa, nos levantamos y jugamos. Y en vez de ocurrírsenos hacer algo cortito y probar cómo funcionaba, dijimos, si organizamos algo de un fin de semana entero en un camping con 30 y pico personas. Y eso hicimos y fue una locura. Y además no habíamos oído hablar a nadie del concepto de rol en vivo nunca. Entonces Entonces, te unas. Si esto era mola como aquí, de, vamos. lo estamos inventando. Y luego ya empezamos a conocer gente, pues esto existe desde hace muchos años. Pero, y ya fuimos aprendiendo y al final, pero sí, sí. Así Joder. que, bueno, No, yo nunca, la verdad es que rol en vivo no he hecho en mi vida. Como más o menos, ¿qué diferencia? Aparte de, obviamente supongo que no habrá dados, ¿no? O cosas. a ver, he visto de todo en la Viña del Señor, pero no, normalmente no hay dados. Hay en algunos
juegos, aunque cada vez en menos, algún tipo de tirada, como hacer un piedra, papel o tijera para resolver algunas acciones, pero cada vez se está tendiendo menos a quitar los reglamentos o aligerarlos lo máximo posible. Yo en todo lo que hago desde 2009 no usamos reglamento en absoluto. Bueno, usamos unas metamecánicas para pues de seguridad y cosas así, pero no nada de fichas con puntuaciones ni pruebas de habilidad, ¿vale? Entonces, básicamente, lo que en vez de decir lo que hace tu personaje, Lo coges haces. y lo haces. Claro. Y eso es básicamente. Lo que pasa es que, claro, normalmente, sobre todo en las cosas más grandes, pues buscas pasar el fin de semana en un sitio que se parezca a lo que estás haciendo, decorarlo, te vistes, y básicamente es actuar, es como teatro improvisado, en realidad. Claro, realmente supongo que sí, que eso tirando hacia vampiro, tirando hacia Cthulhu, tirando a este tipo de rol un poco más de investigación, un poco más de... Supongo que eso sí, pero Dungeons A and ver, Dragons medieval, ¿os pegáis con espadas? ¿O? hay vivos, hombre, tipo Dungeons and Dragons, son los vivos más grandes con más jugadores que hay, son de ese estilo de combate puro. El Drakenfest en Alemania, yo no sé cuántos miles de personas van, pero varios miles. Y montan campamentos y hay batallas en plan campales con armas de goma espuma. Entonces lo que Suena haces también. es, yo no soy muy de goma espumear, pero le encuentro la gracia. Y yo prefiero más eso, tirarme a investigación, a cosas sociales, pero entiendo por qué gustan tanto. Quiero decir, es muy divertido también. Que no, por aquí acaban de decir en el chat que creen que eso es lo que quieren hacer y que lo acaban de descubrir. ¿Veis? Eso nos pasaba a nosotros de, jolín, esto tiene que existir, y cuando vimos la gente que lo estaba haciendo, ¡buah! Se nos rompió mucho el cerebro. Yo por Pero desgracia, como he empezado a sí, si hay rolear... alguien interesado por el chat y quiere luego decirme algo por Twitter o lo que sea, yo ayudo a quien haga falta a iniciarse en esto del rol en vivo, de verdad. Yo es eso, como empecé a rolear, pues realmente en serio, ya eso, empecé con los 18, pero he empezado a rolear en serio ahora con la cuarentena. Entonces ahora me resulta difícil meterme en este tipo de cosas porque no se puede salir a la calle. Y está complicado. En los roles en vivo, mira, yo sinceramente estoy jugando más en mesa este año que en los últimos 10 puntos, con mucha diferencia, porque no puedo salir a jugar en vivo, que es lo que más hacía yo antes. Así que he retomado la mesa como lo único que tenemos aquí para quitarnos el gusanillo. Sí, no, al final, rolear es rolear y se hace como se puede. Si no se puede una cosa, pues a la otra, mínimo para quitarte el gusanillo. Que he de decir que esta cuarentena también se han puesto muy de moda los roles en vivo online. Y yo he jugado varios y han estado muy interesantes. O sea, claro, mucho más limitados que cuando puedes físicamente encontrarte con alguien, tienen que ser determinado tipo de situaciones, pero también Claro, funcionan bastante esto bien. ya no puede ser goma espuma, por desgracia. El rol en vivo por Discord, goma espuma ya no hay. Ya no hay. Algo había que perder por el camino, pero yo qué sé. Claro, y esto del rol en vivo, esto no lo tengo apuntado ni nada porque me acabo de dar cuenta no del rol en vivo. Pero la primera experiencia de rol en vivo, ¿cómo fue? Ya sé, me ha dicho lo de que es lo que para vosotros era guau, lo estamos inventando nosotros, pero hubo algo ahí que no os esperabais, Hombre, primero que era mucho más difícil de organizar de lo que pensábamos, pero a la vez que era lo que queríamos hacer, si no, no hubiéramos vuelto a repetir la experiencia. O sea, pese a todos los desastres que os podáis imaginar, teniendo 16, estando de acampada en un camping, la inversión justa, estábamos jugando Leyenda de los 5 Anillos, ni trajes, ni kimonos, ni nada, ni nos llegaba el presupuesto, ni sabíamos cómo hacerlos por aquel entonces, así que íbamos cada uno vestidos del color del clan, así porque se viese, mínimo. y 3 complementos, un abanico de los chinos de 1 euro y poco más. Pero fue tan guay, yo que sé, estar paseando por la playa, porque lo hicimos en la playa, con otra persona y hablando en personaje y teniendo todas las sutilezas del lenguaje. Qué Espectacular. cosa, qué cosa más bonita, ojalá. Me acabo de dar unas ganas de... Qué pena que no se pueda salir a la calle ahora para hacer ese tipo de cosas. Nos quedan ya menos meses. Y ya Volveremos cada a vez menos, esa es la buena noticia. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de lo que has publicado.
Bueno, lo que has publicado, ¿no? De lo que has hecho, porque ya me has comentado antes que publicar de momento nada. De momento, Con editorial no, pero autopublicado tengo algunas cosillas, tanto de rol en vivo, que se pueden ver en la página de Producciones Gorgona, como de rol en mesa, que también tenemos alguna cosilla en la web publicada. Lo último que hice fue un hack para el juego de 7 días de travesía de Pepe Pedraz, pero adaptando mitología valenciana. Se llama Conte Contat y pues es un juego así de fantasía oscura, básicamente. Sobrevivir en un reino feérico que solo quiere que devorar tu alma, básicamente. suena algo divertido, algo que apetece hacer, irte a un mundo desconocido a sufrir, como hacemos aquí, pues al final para eso es el rol, para divertirnos y para ir a un mundo que no es el nuestro, a sufrir seguramente. ¿Y lo que está publicado de rol en vivo es como un manual de una aventura o...? Sí, tenemos varios de cosas cortas normalmente porque los vivos de fin de semana son muy difíciles de publicar. Aún así tenemos algunos que estamos en ello, pero normalmente se cogen y son, no sé si habéis jugado alguna vez una Murder Party, una fiesta de asesinatos. Sí. También las organizo con una empresa profesionalmente. Pero básicamente es alguien muere, ¿no? Y el resto interpretan un personaje que te dan escrito y tienes pues, que descubrir quién es. El asesinato, ¿no? Pues esto sin tener por qué ser un asesinato, pero funciona parecido. Entonces, normalmente hay vivos sin que te den los personajes, que la gente se los puede crear, pero son como los más modernos. Los clásicos en España siempre han sido que te dan una serie de personajes, te plantean una situación y tienes que resolver. Entonces, cuando los publicamos, normalmente vienen con unas instrucciones para el que los va a organizar, ¿no? De tienes que repartirlo así, hay tales pistas que tienes que colocar o no, y estos son los personajes que tienes que dárselos a los jugadores de esta manera, ¿no? Entonces, como unas instrucciones de cómo se usa, como si fuera la aventura en papel, y luego los personajes y los recursos para llevarla a cabo. En nuestra web hay algunas, pero sobre todo la web de Salamarca tiene algunas súper chulas para iniciarse. La mano del muerto, que está basada en el oeste, esa, por ejemplo, es muy chula para iniciarse si es un grupo de gente que no conoce de qué va esto. Pues le echaré un vistazo, porque es es una cosa que me causa mucha curiosidad, porque al final del día en el rol de mesa, en el que estoy acostumbrado, tienes al máster, que es esa mano que decide un poco por dónde vas. Si metes mucho la pata, pues dice, oye, quizá te guía un poco, es la mamá que te lleva de la mano. Pero el rol vivo no, el rol vivo es que ni siquiera está ahí, tú estás pues con alguien paseando por la playa, como has dicho tú antes, y... A ver, el máster mamá puede estar en rol en vivo, ya te lo digo yo, que tengo muchas amigas que se definen como máster mamá y a mucho orgullo. Lo normal es que intervenga menos, pero normalmente quien organiza suele estar por allí en modo invisible o con un personaje no jugador, pues yo que sé, el que está sirviendo las bebidas en la fiesta, ¿no? Para que la gente siempre tenga, si va muy perdido, se desconecta, tiene algún problema, pueda acudir a esta persona que lo pueda reconducir y le pueda echar una mano. Entonces, en realidad tampoco estás como suelto ahí. Es el señor que está con la copa ahí mirando el asesinato, pues yo pienso que es el sospechoso. No he dicho eso. Hombre, estás ahí, intentas no intervenir porque además cuanta más agencia como un rol en mesa, si los jugadores resuelven las cosas solos es mucho más divertido que si tienes que meterte. Pero si hay una persona aburrida en una esquina que hace 15 minutos que nadie habla con ella, pues igual sí que tienes que intervenir y decir, vale, pues intenta tal o voy a juntarte con otra persona o con otra trama y reconducir las cosas. Además, luego también los organizadores, sobre todo en cosas más largas, son los que hacen los eventos, que solemos decir. Es decir, si van a atacar los bichos, quien decide en qué momento exacto salen, dirige a los que están haciendo de PNJs para que aparezcan, o incluso hace de PNJ y aparece, porque a veces eres tú o 2 o 3 personas, y pues te vas cambiando de vestuario y apareces y haces lo que haría el máster en mesa también, ¿no? Que es dirigir los personajes que no son los jugadores. Claro. ¿Y de tamaño del rol en vivo cómo suele ser? Pues supongo que no te puedes ir tampoco a cosas muy grandes.
Ya te he dicho, el Drakenfest tiene miles de personas. Sí, a ver, pues más. Sí que entiendo que hay cosas, pues, como muy grandes. Me refiero más de algo que, pues, eso, lo que tú has escrito. Yo suelo escribir cosas en torno a las 30 personas, entre 20 y 40 suele estar el número de jugadores. Y más que de gente, me refiero un poco al terreno, porque supongo que será. Normalmente pues será el tamaño de que sea un parque grande, o es decir, nunca te vas a pueblos o cosas así. Ah, sí, hemos organizado cosas cogiendo un pueblo entero. Joder, Hemos organizado cosas en Valencia, por Valencia Capital entera como escenario. Y es lo que se llaman vivos urbanos, y lo que pasa es que sabes que va a haber viéndote muchísima gente que no está metida en el vivo. Entonces, funcionan muy diferentes, hay que tener en cuenta que pues si te quieres sacar una pistola de pega en medio de una calle de una ciudad, pues mejor que se note que es de juguete, porque pues puede ser una movida, ¿no? Entonces hay que intentar hacer cosas que puedan llamar la atención pero no te pongan en riesgo, porque la seguridad joder, a está ver, ahí. suena algo Pero chungo, hemos sí. cogido castillos, yo he jugado roles en vivo en castillos polacos enteros, Ya, qué gigantescos, bonito. con pasadizos secretos y cosas así. Quiero decir, es que se puede hacer mucho, ya te digo, normalmente yo hago cosas entre 20 y 40 personas y solemos coger una casa rural o una masía habilitada para campamentos y cosas así. Pero vamos, lo he hecho en campos de Airsoft, que eran antiguas fábricas, he hecho de todo un poco. Joder, lo del castillo me ha dejado flipado, ojalá. Qué cosa más bonita hacer un rol en vivo en un castillo. Madre mía. Vale, pues siguiente pregunta. ¿Dónde te podemos leer y encontrar? ¿Qué podemos encontrar? Bueno, ya me has dicho qué es lo que podemos encontrar. Ahora, ¿dónde? Pues podéis encontrarme, bueno, aparte por Twitter, que suelo ir colgando allí todo lo que publico, en la página de Producciones Gorgona, que es produccionesgorgona.wordpress.com, a ver si nos compramos el dominio de una vez. Y también publico en La Mirada de Gorgona, que es el blog que tenemos, que lo mismo, la mirada de gorgona.wordpress.com. Allí lo que hago sobre todo son artículos de teoría rolera. Entonces, pues mis elucubraciones sobre temas, antes era solo de rol en vivo y con esta cuarentena y eso, pues lo he extendido también a rol en mesa y juegos similares, así un poco transversales. A ver, espera, estoy buscando aquí. La mirada de gorgona.wordpress.com. Aquí la tengo. Ahí. Y la paso. Supongo que será esta. Si no, corrígeme, pero creo que es esa. Y si es la mirada de... Sí, sí, tiene que serlo, tiene que serlo. Vale, perfecto. Vale, me has Efectivamente. comentado también. Se ha quedado esto atascado. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Pues a mi Sí, te ordenador veo. le está dando ahí un pequeño tic, pues yo qué sé. Esto, si me escuchas, funciona. Vale, me has comentado antes que empezaste a escribir, bueno, que te gustaba escribir, que cuando eras pequeña estabas con un amigo que en vez de ir al parque a jugar, pues como hacen los niños pequeños, pues te ponías a escribir. La pregunta es, ¿escribiste antes de rolear? ¿O roleaste y después ya dijiste, bueno, me voy a poner a escribir mis cosas? A ver, difícil pregunta. A ver, los roleé primero. Antes que plantearme subir o hacer mis propias aventuras, yo estuve roleando. Yo empecé primero siendo jugadora, pasé a ser máster luego, ya con, tampoco muy tarde, igual con 18 o una cosa así. Más que enfocado en Y, el rol, me refiero así a rasgos generales, escribir como concepto. bueno, es que a mí me encantaba escribir desde pequeña, mucho. Yo escribía mis pseudonovelas ya con 10 años, 11. Luego lo dejé y pensé que esto de escribir no era lo mío y ahora pues lo he retomado orientado al rol. Pero sí, sí, yo escribía muchísimo y he llevado siempre diarios o he escrito lo que se me ha cruzado. Yo creo que menos ponerme a escribir fanfics, que mira que me podía haber dado con todos mis gustos, pero he escrito más fanfics este último año que lo que había escrito en toda mi vida, que eran cero. Pero sí que normalmente he saltado a las oportunidades de escribir cosas. Yo cogía las historias de mis personajes y las escribía enteras.
largas y con mucho esto. Y siempre he llevado, por ejemplo, diarios de los personajes para tenerlo todo registrado, tenerlo todo escrito, lo cual sí, siempre he tenido mucha relación con lo que es el ponerse a escribir, claro. Vale, he recuperado ya el ordenador, por fin. Estoy dando aquí un... Sí. A ver, eso es de escribir. También cuando era pequeño también era mucho de escribir mis cosillas. Después ya decidí que no era lo mío, que no se me daba bien escribir. Ahora estoy escribiendo un manual de rol, pero no es lo mismo. Pero no de lejos. Una cosa son normas, reglas y un Bueno, poco de lore. yo es que disfruto más, yo la parte de las normas la llevo fatal. Presenté también un manual de un juego mío al concurso de HT Publishers para creadoras. De ese sí que no puedo hablar porque aún no han resuelto el concurso y como es anónimo nos prohíben decir nada. Pero lo que peor he llevado ha sido la parte de sistema de juego. Qué horror, me dan una pereza las mecánicas. Yo en lore os escribo lo que queráis, aventuras, las que queráis. Las mecánicas. Pues a mí escribir mecánicas me encanta. Yo creo que prefiero escribir mecánicas a escribir lore. Aunque no le doy asco al lore. Me gusta mucho más escribir lore y world building que hacer aventuras, que hacer una historia con un par de protagonistas y tirar para adelante. Prefiero eso. Coger un mundo entero y decir, esto es lo que ha pasado, esto es lo que está pasando. Me gusta mucho más. Es que el world building es muy gratificante. Yo estoy muy contenta con el world building de lo que presenté. Ya veremos si llega a alguna parte, sea con HT o con otros. Pero sí. Esperemos. Es, Ahora me gustaría hablar un poco del proyecto, el que va a entrar en Berkami dentro de poco. El proyecto, el grande, el que tienes, el que tienes con la editorial. sí. Bueno, pues nada, el sábado presentamos con Sugar lo que será la nueva línea de la editorial, que se va a llamar Impulso. Y Impulso, que es un sistema de juego nuevo, que ha escrito Antonio Guarrás. Es un sistema además un poco particular, pero que a mí me gusta un montón. Y va a venir con varias ambientaciones. Una de ellas es Expediente Anunnaki, que no sé si conocéis las novelas, los librojuegos, etcétera, que tienen. Y que ya tenía un juego de rol antes. Y ahora va a salir con este nuevo sistema y con Sugar. Y otro de los libros que van a ir en el mismo Berkami con el sistema es el mío, que se llama Sección Oculta, que va a ir de una especie de ministerio del tiempo, por así decirlo, pero que en vez de investigar el tiempo son miembros del Museo Arqueológico Nacional que van a estar investigando cosas sobrenaturales relacionadas con la arqueología. Un poco Lovecraft y los mitos, pero muy español. Con arqueología española, con mitología española, todo, o sea, no va a haber referencias, no esperéis a Chulu, porque no va a haberlo, no era lo que me interesaba, sino que yo me creo mis propios monstruos, me creo mi propio horror y mi propia mitología. Y van a ser una serie de one-shots que van a ir también con lo que es la sección oculta en sí, los penejotas que habrían en esa sede de investigación y bastantes semillas para que quien quiera, aparte de los one-shots que hay, pues se pueda generar un montón de material con él, en plan ambientación. Entonces, eso es el gran lanzamiento que tengo pendiente. La verdad es que pinta bien sí, el Cthulhu un poco tirando hacia eso, hacia lo que es España. Con además eso que dices que creas tú y tal. Tienes ya, supongo que el bestiario, todo lo que es estas criaturas. No va a llevar bestiario porque, bueno, primero porque me voy a centrar más en las aventuras como tal, que vendrán listas para jugar con sus personajes y todo. Sino porque también quiero dejarlo abierto. A mí, una de las cosas que me gusta del terror, y mira que me gusta Chulu, yo mastereo Chulu un montón y de otros derivados, pero que sean tan concretos acaba haciendo que todo sea Chulu, Nayarla, Yosogoth, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, y es como que ya esperes a te los enfrentas dioses. a la historia, te enfrentas a la historia y ya sabes, ¿no? Entre qué tienes que ir eligiendo. Entonces, empiezan a aparecer cosas del mar y dices, ya tenemos profundos otra vez. Que están muy bien, pero he jugado Ya lo 15.000 sabes. historias con profundos. Claro, yo quiero dejar esto muy abierto para que la gente cree su propia mitología y sus propios bichos inspirados en las leyendas de su zona,
en un hallazgo arqueológico que les llame la atención. Esto nació conmigo en el Museo Arqueológico Nacional después de un examen de oposición, viendo una pieza que es el Bote de Zamora, que me gusta un montón, y la vi y dije, jolín, qué chula es para inspirar una partida de rol, ¿no? Y de ahí, pues, toda la sección oculta. Y, de hecho, habrá una de las aventuras va a ir en torno al Bote de Zamora. Y entonces la idea es que la gente pueda coger una pieza que le llame la atención, investigarla y montarse algo alrededor de ello. Pues ya le pondrá sus cultistas, se creará su culto. Y como el sistema, además, que va a usar no es numérico en cuanto a características, hace falta que los bichos estén establecidos para que el nivel de dificultad funcione como en Dungeons, por ejemplo, ¿no? Claro, O incluso en el Chulu clásico. Entonces aquí va a ser mucho más versátil y va a permitir que la gente coja y crea sus cosas sin ningún problema. Ahí tienes. Has hablado de eso, de inspirarte en un objeto, Tienes bestiario y no, pero tienes algo parecido a una lista de objetos, algo más. Bueno, supongo que en las aventuras sí. Pero lo que es en el manual. A ver, va a ir todo un poco integrado. Claro. Las aventuras están basadas cada una de ellas en una pieza real y alguna pieza más la dejo puesta como semilla. Pero en realidad invito y enlazo al Museo Arqueológico Nacional porque están todas subidas, ¿no? Entonces un poco que vayas y te inspires. Claro, Ahí seguramente he dejado algunos tomos, estarán integrados en lo que vayamos escribiendo, pues eso, algunos tomos de consulta, alguna pieza extra que se me vaya ocurriendo, pero no, tampoco va a tener una sección como tal de piezas. Claro, si enlazas directamente con el Museo Arqueológico, yo supongo que ya la gente irá y dirá, bueno, pues esto es con lo que puedo jugar un poco. Y el sistema de juego has dicho que no se basa en números. ¿Me puedes contar un poco, supongo, tiene dados, eso sí, ¿no? Tiene dados. El sistema de juego de impulso se basa en usar 2 de 12. Ostras, qué raro. Es raro, es original. Bueno, hay algún otro juego que lo usa, pero básicamente tiras 2 de 12, uno rojo y uno negro. Y a partir de ahí hay variaciones de si tienes ventaja, tiras 2 rojos y te quedas con el mejor. Si tienes desventaja, tiras 2 negros y te quedas con el peor y se suman. A partir de ahí, según las tablas de dificultad, sabrás si has pasado la acción normal o la has pasado y te dan impulsos extras, que sería lo que son aumentos en otros juegos o pasar por encima. Y esa serie de impulsos se podrán canjear luego por pistas posteriormente. Es decir, tú has estado interrogando a alguien y te ha salido muy bien el interrogatorio, pero en ese momento solo tienes pues unas pistas, ¿no? Igual te dan dos informaciones que te permiten seguir. Y luego vas a entrar a la guarida de los malos, ¿no? Por ejemplo, y dices, pero no sé cómo está esto de vigilado, ¿no? Pues te gastas retroactivamente uno de esos puntos que te han sobrado para que te resuelvan esa pregunta y dices, pues es que me acabo de acordar que me dijo el número de guardias que había aquí, ¿no? Y entonces te dan esa información. Entonces es muy dinámico, es muy co-creativo, ¿vale? Por así decirlo. Es decir, los jugadores tienen mucha más agencia en la creación que en juegos más tradicionales. En ese sentido está más alineado con otras propuestas como Chulu Dark o Trueque, que los jugadores con esos impulsos también pueden crear sus cosas que se integran en la escena y que son verdades Claro, que están jugando. estos impulsos funcionan como los puntos Fate, por ejemplo. Parecido, diferente, pero parecido, sí. Vale, y luego lo mismo, al revés, si te sale muy mal la tirada, el máster te va a dar la información porque lo que no quieres en una partida de investigación es que es no avanzar. Y eso en algunos juegos clásicos pasa y es muy frustrante. Y dices, ya, pero es que si no sacan la pista que les lleva al siguiente sitio, se acaba la historia, ¿no? Se acaba bien. Entonces tú siempre se la das. El problema es que esos fallos extra, por niveles de fallos, se los queda el máster para putearte luego. Claro, para utilizarlos en plan, pues ahora pues entonces aparece vas a llegar mejor o peor preparado a la resolución de la historia según hayas gestionado los éxitos o los fracasos
pero siempre vas a poder avanzar y siempre vas a poder crear una historia interesante, Claro. que es un poco lo que pretende el sistema. Al final del día está basado un poco en la investigación, en las pistas y tal. Supongo que el sistema de combate no habrá muy desarrollado. Será tan Cthulhu, pistolas y disparas con el valor del arma y todo eso. Pues va a soportar varias ambientaciones, entonces sí tiene un sistema. A ver, ¿cómo lo explico? Va a tener sistemas básicos y sistemas avanzados. De tal manera que a los grupos que les guste un combate un poco más táctico van a tener unas reglas adicionales que les van a ayudar a poder hacerlo de esa manera. Pero si no, con las básicas, la mayoría de cosas se van a resolver con una sola tirada. Toda la acción de una localización, por ejemplo, puede ser una sola tirada. Y ya con cómo te haya salido de bien o mal y todo esto, pues construirás lo que ha pasado, las consecuencias y rolearás todo. Claro, entonces Pero no es un juego de tirar un montón de veces. Existe el sistema de pelea, que sería el avanzado, y después como un sistema de resolución de escena, ¿no? Hay 3 tipos de sistemas, pero esto no soy yo la mejor para explicarlo, porque yo no he creado el sistema y aún está acabándose de pulir, entonces algunas cosas cambiarán. No puedo entrar en mucho detalle, pero básicamente sí puedes tener como el sistema básico de todo, que se va a resolver muy fácil y muy minimalista, y luego habrá un sistema avanzado de combate, uno avanzado de investigación y creo que es uno avanzado de terror, para que ese tipo de escenas puedas cambiarlo igual en cada acto en cada capítulo de lo que narres, para adaptarlo a lo que se está jugando, ¿no? Igual tienes una parte que es muy de combate, pero otra que es de investigación y no tiene sentido estar usando todas las reglas extras de combate. Porque lo que queremos es ayudar a narrar, más que hacer un montón de normas muy específicas sobre cómo funciona todo. No sé Al cómo final, explicarlo. esta ola que mucha gente llama por alguna razón el nuevo rol, el rol con menos normas, el rol más narrativo, ¿cómo lo llaman también en Twitter? El Y rol magufo. narrativo, sí. Es eso, pues, yo vengo aquí a contar mi historia y los dados importan, el rol. Pero tú haz. Y ya, pues, ya veremos. Más me gusta mucho como has comentado esto, de que al final, aunque falles en una teoría de investigación, la información está. Ahora, el máster puede coger ese fallito y decir, bueno, pues más adelante va a pasar esto. Eso me gusta Claro, por ejemplo, la has liado mucho investigando una escena, ¿no? Consigues la información, pero claramente luego cuando lleguen allí los de la casa a los que has ido a investigar, lo ven y se van a cabrear y te van a poner unos matones a seguirte, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero tú la información la tienes, lo que pasa es que, claro, tiene consecuencias el cómo la has conseguido, pues no ha sido sutil. Eso me gusta, no será la primera vez que estoy en una partida de investigación. La tirada es que es mala, que no te puedo dar información, ya, entonces no puedo avanzar. Bueno, ok, busca otra cosa, supongo. Que eso fastidia un montón. Ya. Y eso, obviamente todos los que diseñamos cosas de investigación sabemos, y con los vivos nos ha quedado además muchísimo más claro, es que tienes que poder llegar a todas las cosas por varios caminos, ¿no? Para que si se te queda una vía muerta, pues puedan seguir. Pero incluso así es tan frustrante para el jugador que no pueda sacar nada, que haya roleado toda esa parte para decir, pues me voy con las manos vacías, ¿no? Ya está, pues yo me voy por donde he venido. En rol el vivo tiene que ser, porque al final Muchísimas gracias por seguirme, Kaiser Sofef. KX, no sé cómo pronunciar esas 3 letras juntas. VKX, mi cabeza explota, pero muchísimas gracias por seguirme. Eso, en rol de mesa, al final las tiradas son las que son. Y si el máster te dice que no te puedo decir nada más, no te dice nada más. Pero en rol vivo, como al final quien investigar eres tú, quien está en la escena eres tú, sí que tienes, supongo, no sé, hablo desde el desconocimiento completo. Pero supongo que sí que puedes tener eso del máster que te dé un poquito, que te tienda un poco la mano, que a lo mejor se acerque un poco a algo que te obliga a mirar hacia allí. Mira, eso hemos llegado a hacerlo en los últimos años, lo hemos resuelto intentando cambiar también como la perspectiva de todos los jugadores que están implicados, porque la mayoría de veces, a ver, yo qué sé, hay en algunos vivos, yo he hecho algunos de chulo, en los cuales tienes literalmente las pistas escondidas por la habitación y la gente tiene que buscarlas, ¿no? Rebuscar bajo la cama, y ahí pues si no la encuentran tú como máster, pues sacas una esquinita a ver si el siguiente que entre, ¿no? Tiene dos ojos en la cara y lo ve. Pero muchas veces la información está oculta
en las fichas, en la historia de los otros personajes. Entonces es social el sacar la información. Entonces normalmente pues sueles ponerle esa información a varias gente para que si uno decide callarse y no contar nada de todo eso, pueda avanzar por otra parte. Y luego, digo lo de cambiar la actitud de los jugadores, también se ha visto mucho en rol en mesa, es jugar más generosamente. Es decir, puede ser que tu personaje quiera callarse el súper secreto de que asesinó a no sé quién, ¿no? Pero qué interesante es eso, vale, has acabado, llegas al final del vivo y no se lo has contado a nadie. ¿De qué te ha servido tenerlo en la ficha? ¿Qué juego te ha dado? Claro, hombre, igual parte de ocultarlo, ¿no? De sentirte que estás ocultándolo y estás pasando tal, pero nosotros decimos siempre que el play to flow, el jugar a fluir, es cuando sea dramáticamente adecuado, suelta tu secreto, aunque sea tu mejor amigo llorando en una esquina de no puedo con el peso de llevar lo que he hecho, ¿no? Porque te va a dar mucha mejor escena, te va a aportar mucho y todo va a fluir mejor. Entonces, es un poco que la gente sea capaz de compartir esa información para hacer avanzar la historia hacia un lugar que nos interese a todos y que nos guste narrar a todos. Claro. Es un poco del que va el rol para mí, más que ganar o perder. No, al final del día, al final del día, por mucho que tengamos eso, que tengamos un personaje, que tengamos que seguir a rajatabla, que hemos venido por el rol, un poco por eso, por el dejarte fluir, por el tener escenas, entonces, eso, por mucho que a lo mejor seas el asesino, y obviamente un asesino no iría por diciendo, ¡buah, pues he matado a una persona! Pues tienes muchas escenas, o simplemente al hablar normal puedes tener dejes, coletillas, pues tener algo que digas, pues, eres sospechoso. Quiero decir, claro, por lo menos... ¿no? Pero incluso si tú ves una peli con asesinos, nunca se llega al final de la peli normalmente y nadie sabe quién es el asesino, porque si me dirías, ¿qué mierda de película es esta? Claro, algo, necesito algo, pues yo qué sé. Claro, entonces o le pillan por otra parte y lo acorralan, o ves cómo se lo está confesando a alguien y luego se va. No tiene por qué acabar mal para el personaje, ¿vale? Pero normalmente hay algún tipo de final y de resolución de ese misterio. Entonces, es un poco intentar trasladarlo aquí, de estamos contando una historia entre todos, no es tu propia novela privada, que de todas formas también en una novela, pues, claro, lo narrarías en primera persona y ahí, pues, no pasaría nada, pero Sí, pero un poco crear tensión y ayudar a que esa tensión fluya. Claro, ¿dónde está la gracia? Que se lo cuentas a uno y que ese uno ya tenga el secreto y que sea él quien cargue con un poco la... Sí, ¿no? Y también, una pregunta que también tengo una duda así sobre el rol en vivo. ¿Cómo se gestiona el tiempo? Porque al final del día tienes X horas para hacer algo. Una gran cuestión que nos hemos planteado muchísimo. A ver, claro, depende de si estás jugando cosas cortas. Hay roles en vivo que se pueden jugar en un par de horas y hay roles en vivo que duran una semana, ¿no? Entonces va a depender mucho la gestión del tiempo que tengas real. En los cortos se ha jugado un montón con hacer narrativas mucho más desestructuradas y por escenas, como se está jugando también en mesa muchos juegos indies. Es decir, pues ahora vamos a hacer esta escena en tal momento y luego avanzamos 10 años y narramos esta y volvemos a este punto y narramos esta, ¿no? Que es lo que llamamos vivos por escena. Pues ahí la gestión del tiempo la lleva el organizador que la ha marcado y te da unos libretos para jugar esa escena. Pueden ser luego el tiempo más normal en rol en vivo es continuo, es decir, que el tiempo que pase es el tiempo que hay en juego. Es decir, si hay 2 horas de evento y es una fiesta, pues una fiesta que va a durar 2 horas. Y a las 2 horas, pues pasará algo que lo cortará por algún motivo. Y ya está. Y luego hay otros vivos que han intentado hacer gestiones del tiempo raras, como fluidas. Es decir, este fin de semana va a ser como si hubiera pasado un año. Y entonces, en realidad, cada vez que hablas con alguien ha pasado algo de tiempo y esto es un poco el primer día, va a ser más pues el cómo se conoce y el segundo día en teoría ha avanzado mucho más el tiempo y ya está todo el mundo harto, yo qué sé. Pero eso es como muy experimental y ni de lejos todos. Normalmente se busca la excusa de algún evento significativo, ¿no? Que reúna a toda esa gente durante el mismo tiempo que el tiempo que vas a tener de juego. Claro, al final como decides... máximo, a veces aprovechas la noche
si cortas el juego de noche, que hay vivos que no lo cortan, y dices, bueno, pues el primer día ha pasado en tal punto y el segundo día va a pasar una semana después, ¿no? O lo que sea. Pero normalmente es bastante lineal. Y el. Vale. Y las escenas del rollo. Eso, pones una pista, algo en una habitación. Y necesitas una escena en la que los jugadores vayan a esa habitación a investigar. O supongo que por alguna razón u otra. Se guía a los jugadores hasta ahí. Eso es el director, la persona que. El organizador. Es la persona que guía más o menos un poco esto y dice, bueno, pues vamos a hacer en este momento va a pasar esto para que los jugadores o... Sí, normalmente los organizadores tenemos un timeline. Muchas veces tenemos una sala en la que nos reunimos con los PNJs y el resto de directores. Yo suelo tener una pizarra gigante de estas blancas en las que ponemos las horas y ponemos quién tiene que estar dónde haciendo qué. A veces les das libretos a los PNJs, claro, yo por ejemplo hicimos uno ambientado en un psiquiátrico en los años 20, pues Primera Guerra Mundial y tal, que tenía unos tintes así sobrenaturales muy importantes. Y ese era un vivo terriblemente exacto en cuanto a qué tenía que estar pasando en cada momento. Qué pinta doloroso eso. Porque la gente tenía visiones que solo afectaban a sus personajes, pero esas visiones implicaban que algunos de los PNJs estuvieran vestidos como el personaje que se les aparecía en el sitio a la hora para que todo fluyera. Y eso había que ir ajustándolo a lo que pasaba, porque no puedes decir desde el principio esto va a pasar a tal hora, porque no sabes qué van a hacer los jugadores. Entonces ahí sí que teníamos una mega pizarra con todos los PNJ, las horas, y vamos cambiando, moviendo, vale, pues ahora vístete, sal de aquí, muéveme esta trama, dale esta pizca de información para que se mueva esto otro. Además teniendo siempre algún PNJ, así lo que te he dicho antes, ¿no? Neutro, el limpiador, el que sirve tal, para que estén atentos a saber qué están haciendo los jugadores, porque claro, cuando tú tienes una mesa delante tuyo jugando de 4 o 5 personas, sabes perfectamente qué están haciendo tus jugadores. Porque cuando tienes a 30 y pico personas paseando por una masía gigante, con terreno y todo, y confabulando de 2 en 2 o de 1 en 1 o 3, y tú eres 2 personas, Si no, pues vete tú a enterarte qué está pasando en tu propio evento. O sea, es que claro. es dificilísimo. O sea, es los eventos que no son tanto de ir y hacer una dungeon o un combate gigante, que tienen su propia dificultad de organizar, pero de otra forma, implican que los organizadores estén reaccionando todo el rato a lo que está pasando y estén adaptando los tiempos y todo. Qué matada, madre mía. Hostia. O sea, acabas agotado. Suena duro. Además, si tienes 7, 8 personas, vale, pues si tienes 30 personas, o antes que me has comentado, en toda Barcelona, pues quizá te mueres ahí un poco. A ver, yo recuerdo cuando hicimos ese en Valencia, yo era de PNJ, no era organizadora. Y además tenía un esguince cervical horroroso y iba con un collarín enorme, corriendo de una parte a otra de Valencia. Íbamos con los coches intentando seguir los jugadores. Claro, tienes un método de comunicación, hoy en día los smartphones ayudan mucho a saber dónde está cada uno, ¿no? De bueno, ¿tú dónde estás? Tal, vale, pues has encontrado la siguiente pista, pero claro, igual tenían que llegar a tal plaza y tenía que haber un PNJ vestido de lo que se encontrasen, actuar con ellos, irse corriendo a ver otro personaje Claro, yo qué sé, a 200 metros de allí. Eso sí, los urbanos sí que son la matada más grande, sí, de organizar. Un segundito. Muchísimas gracias por seguirme, Fiberet. Muchísimas gracias. Bienvenido al directo. Vale, pues la siguiente pregunta. La verdad es que esto del rol, el rol en vivo me parece tremendamente entretenido. Me gusta mucho y seguramente cuando se pueda salir a la calle y todo eso, seguramente le dé un tiento, vaya a probar. Sí que es verdad que creo que me interesan más los de Goma Espuma, irme a pegar con espadas de, bueno, pues vamos a hacer tal, y al final pues, pegarse con espadas, que siempre es divertido, pero también soy muy fan de... Yo siempre lo digo, no hay vivo bueno o malo, es encontrar lo que te gusta, claro, como en todo. O sea, quiero decir, que aquí no hay que juzgar qué haces o qué no haces, qué te gusta o no te gusta, hombre, excepto que pongas en riesgo la seguridad de la gente y cosas así, que sí que están mal.
Pero si no, pues a quien le gusta más combatir, pues es que es súper guay. O sea, hay vivos de combate muy chulos. También he estado muchas veces en, las casas estas de hacer puzzles. ¿Cómo se llaman? No Escape hasta el room. nombre. Es eso, las escape room. Escape rooms. Y yo supongo que el rol en vivo en una casa, lo que es eso, juntar a 5 o 6 personas, es de entre muchas comillas, al final en una escape room no actúas, no haces de un personaje, pero supongo que será más o menos eso, ¿no? El concepto. Pues algunos vivos de Chulu o estilo Chulu de investigación en espacios se parecen, sí, mucho a una escape room. Tienes pistas que vas siguiendo, pasa es que lo haces en personaje. De hecho, si os gustan las escape room, yo aconsejo bajarse alguna Murder Party porque es como entre medio entre la escape room y el vivo. Ya llevas personajes, pero sigues teniendo que resolver, una cosa te lleva a la otra, muchas veces tienen acertijos. Yo he jugado algunos vivos que podrían haber sido una escape room, pero pues eso, de 3 o 4 horas. Pues lo he dicho, que me flipa la idea. El concepto me flipa. ¡Ey! Me flipa la idea. Y cuando se pueda, voy a ir a uno de estos. A cualquiera. Ahora ya me da igual. Quiero un vivo. Y la última pregunta. Mira, ya ha servido de algo Claro, aquí. Venderos el concepto de rol en vivo. me lo has vendido a mí y a posiblemente 11 personas que hay aquí en el directo. O sea, seguramente tal y lo que has comentado se lo has vendido también a ellos. Y no me pueden mentir. Vale, la última pregunta. Aparte de lo que tienes en el blog y autopublicado, que eso también te diría que nos lo vendieses, pero sé que es un poco más complicado, pues por eso no lo podemos comprar, pero sí que nos lo vendieses para que lo consumamos. Y lo otro es el proyecto que tienes, que el del Berkami, también véndenoslo un poco. Empecemos por lo que tienes en el blog y tal. Véndenos eso. Pues yo os recomiendo que os paséis por ahí si queréis intentar jugar algún rol online. Tenemos un par muy chulos publicados últimamente. Tenemos uno de vampiros que se reúnen en la cuarentena porque se les está acabando la sangre y con esto de que con la cuarentena no les dejan salir, pues están jodidos, les han cerrado su negocio y no tienen fuente de sacar sangre, entonces tienen que hacer una reunión por Zoom para decidir qué hacen y de dónde sacan la sangre. Lo escribió una amiga, yo en este caso soy la editora, y por ejemplo es súper divertido de jugar ahora en tiempos de pandemia que no nos podemos reunir en persona y me parece además un buen paso intermedio para jugar algo ligero, bastante de cachondeo y que es así, pues entre la mesa y el vivo una cosa interesante a explorar. Y bueno, ya a partir de ahí que cotilléis otras cosas que tenemos por Producciones Gorgona. Pues ya sabéis, meteos en la página, que la vuelvo a pasar para la gente nueva y a cotillar un poco, gente. La escribo yo si quieres. Pues ponla es por que ahí. has pasado el blog, pero tenemos también... Pues ponlo por ahí. Sí, que aquí dice... Calari, sí. Ya, Pepe, a mí también. Es que... Pero sí, a ver, como digo yo siempre, para gustos colores con lo de los vivos, con lo de que parezcan escape room o no. Yo supongo que el escape room te sentirás un poco más... Bueno, aquí venía a hacer y te saca un poco de la... El problema de los que son como escape rooms, que creo que es a lo que se refiere, es que son muy dirigistas, ¿vale? Muy tren de la bruja, ¿no? De tienes que coger esto, pasar a la siguiente pista, ir a la siguiente pista y no fluye. En este caso, tanto Pepe como yo somos muy de los vivos de interpretación, de que todo esté en el personaje o muchas cosas estén en el personaje, que lo más interesante sea explorar los conflictos internos y externos es que me estoy riendo porque me está contestando. Los conflictos sean internos y externos entre los personajes y sean mucho más de sentir, de explorar con el personaje más que de resolver. A mí resolver también me gusta, pero me gusta sentir que lo que resuelvo, que mi personaje no está supeditado a lo que estamos resolviendo, sino que resolver es una cosa más que está haciendo el personaje, pero lo más interesante es estar viviendo ese momento en compañía de esas personas que claro, están al final una escape room se basa en los puzzles, en los físicos, en lo que es buscar un objeto, coger una llave, abrir un candado. Y supongo el rol en vivo, que en el escape room no tienes
PNJs con los que hablar y llegar, oye, pues voy a sacar información a este personaje para indagar un poco, que eso es lo que tiene pinta de ser tremendamente bonito en rol en vivo. Pero ya no los PNJs, es que en realidad yo siempre digo que un rol en vivo bien escrito, tú eres el protagonista de tu propia novela, por así decirlo. El resto de los jugadores son protagonistas de su propia novela, porque si no serían PNJs. Pero a la vez que son protagonistas de su novela, son los PNJs de la tuya. Y a la vez estáis construyendo como una novela muy a Juego de Tronos, ¿no? Cada personaje de Juego de Tronos vive su historia y le pasan sus cosas y tiene sus momentos de protagonismo. Pero lo que hacen afecta al desarrollo de lo que les pasa al resto, ¿no? Claro. Entonces, aquí muchas veces en los roles en vivo la información no la tienen los PNJs, la tienen otros jugadores. Y por tanto, es súper interesante cómo, que pueden ser de facciones contrarias, pues tus enemigos pueden no ser PNJs, pueden ser otra facción de juego. Entonces, conseguir un equilibrio interesante entre el enfrentamiento sin que ese enfrentamiento se convierta en bloquear el juego a nadie, es lo que hace el equilibrio de un buen rol en vivo. Es que cada uno, como un engranaje, ¿no? Se junten las piezas y fluyan para crear esa historia. Claro, sí, es lo que más. Es eso, lo que lo separa de Escape Room y es lo que más bonito parece. Eso, no sí que es verdad que he dicho PNJs, pero supongo que también. Es que en mi cabeza explota, porque en una mesa somos 5 personas, a lo mucho 6, y ya no controlas a otros jugadores. Cuando pues llegas 10, 20, 30 personas, pues ya es tú, los NPC, es tu personaje. Además tienes que indagar en cómo es tu personaje. Tienes que hablar con los PNJs. Tienes que tener en cuenta a los otros jugadores. Las pistas que has puesto el... Y tú fluyes. Mira, cuando estás jugando un rol en vivo, a partir de determinado número, ponle a partir de 10, 15 personas, hay con gente que puedes haber pasado un fin de semana con ellos. En la misma localización y no has visto, literalmente, no los has visto. Tienen que haber como varias tramas, varias historias, porque no puedes tener 30 protagonistas de la misma microhistoria, ¿no? Tiene que tener muchas facetas. Entonces, claro, normalmente, pues cada personaje igual tiene 5 personas con las que interactúa a menudo y igual otras 5 como de un grupo extendido, ¿no? Y a partir de ahí, pues a veces descubres cosas que ni estaban planeadas y se hacen alianzas y te acercas a otros, pero claro, explorar e interactuar con todo el mundo es dificilísimo. Claro, tiene que ser complicado. Kalarien, muchísimas gracias por seguirme. Bienvenido al directo. Bueno, bienvenida al directo. Ponte cómodo. Y ahora véndenos un poco el Berkami. Pues el Berkami que vamos a sacar con Sugar, yo creo que va a ser muy interesante y que va a traer muchas cosas diferentes y todas muy guays. Una de ellas es el sistema impulso del que ya os he contado antes, con esos 2 dados de 12, con esos impulsos que te guardas para luego. Muy guay para crear historias narrativas sea de un tipo o de otro, o sea, sobre todo investigación, terror y puede tener tintes sobrenaturales, pero puede ser puramente policíaca. Y sobre todo historias que hacen hincapié en la psique del personaje y cómo el personaje va perdiendo un poco lo que es él y su estabilidad emocional conforme se va enfrentando a todos esos horrores de un tipo o de otro. Y luego además va a tener ambientaciones muy chulas. Expediente Anunnaki, por ejemplo, es muy guay, que es más postapocalíptico, basado en mitología mesopotámica, y podéis mirar las novelas, que hay un montón y la página está muy chula. Y luego va a tener la mía de sección oculta, que ya os he dado mucho el peñazo antes, pero que yo creo que va a aportar una cosa que no solemos ver, que es darle un toque más local a las investigaciones. Yo por lo menos estoy muy harta de que siempre sean en pueblecitos americanos, especialmente en Nueva Inglaterra, pero el darle pues un poco también a lo 30 monedas, ¿no? De cómo ese sabor local puede darle algo especial a la historia. Pero al final del día estamos tan acostumbrados a que todos sean Estados Unidos o Inglaterra también es muy buena en los juegos de rol. Exacto, entonces un poco pues va a ser algo diferente porque va a estar basado en una historia y una cultura diferentes y eso creo que se va a impregnar muy bien en el producto. Y luego vais a tener también historias de detectivescas puras, del horror más tirando al gore, va a haber un poco de todo. Van a ser varios volúmenes que van a venir juntos en el mismo Berkami y creo que va a estar muy guay.
Pues aquí en Twitch el Berkami todavía no está, así que no puedo ponerlo, pero si estáis viendo esto en YouTube está en la descripción. Seguramente de aquí a un tiempo estará por ahí y le podéis echar un vistazo seguramente. Pinta muy bien. Con eso que has comentado de las historias un poco más locales, yo estoy haciendo con un amigo, bueno, estamos haciendo aquí en Twitch, pasados los martes por la tarde, a las 9. Estamos haciendo aquí en Twitch una partida de vampiro que está inspirada aquí en Madrid. Y mi personaje viene de otra parte de vampiro también con él, que viene de Nueva York. Y me hace mucha gracia cómo es, para mi personaje es estar en casa, pero para mí es también estar en casa. Es decir, vale, pues estoy en el retiro, yo sé cómo, yo he estado en el retiro, yo sé cómo es el retiro, sé cómo es el Palacio de Cristal. Entonces, es... Sí que es verdad que en persona hace tiempo que no voy, pero la sensación del personaje y la mía es eso de vuelvo a estar aquí. Estoy aquí otra vez. Y eso es muy bonito, muy bonito. Si os gustan los vampiros y el setting local, hay una organización que es Crónicas Nocturnas que hace vivos de vampiro a lo largo y ancho de España. En Madrid tenéis Villalba Nocturna, que hacen mogollón de cosas súper interesantes, creo que andan por Twitter también. Y creo que os gustaría probarlos. Además hacen cosas más cortas que son muy accesibles para iniciarse. Y vamos, os lo recomiendo. Ahí está, ahí está. Me dice que os va a entusiasmar, sí. Efectivamente. Yo creo que os va a gustar y que es una muy buena manera de probar rol en vivo, que además se podrá jugar relativamente pronto, porque como son cosas más pequeñas y locales, va a ser lo primero que se abra de rol en vivo, porque las cosas internacionales son muy grandes, van a tener que esperar. Sin embargo, cuando nos podamos empezar a reunir, pues 10 personas, yo tenía un vivo en noviembre que iba a dirigir yo, era para 8 personas y 2 másters, y que tuvimos que suspender porque pasaron las reuniones a 6, pero que se hará en cuanto las restricciones lo vuelvan a permitir. En cuanto se van a poder. Será mucho antes porque es en exteriores y para menos de 10 que cuando no sé cuándo me lanzaré a hacer algo de fin de semana que requiera dormir todos, porque ahí la seguridad pues va a ser más difícil de... Eso ya va a requerir un poco más de tiempo y un poco más... A que salgamos un poco más de esto y se recupere la normalidad, entre comillas. Y que sea seguro. O sea, yo lo que no quiero es que por culpa de un vivo mío acabe gente infectada. No. Claro. O sea, eso sí. Es lo primero. Estoy bastante de acuerdo. Joder, pues ahora me ha dado un montón de ganas de hacer rol en vivo y yo estoy aquí encerrado en casa que no puedo hacer nada. Pues, no sé. Bueno, puedes investigar sobre rol en vivo. Sí, no, ya me ha apuntado varias cosas de las que me has dicho para ir mirando por ahí. Y que bueno. Vamos, nosotros ahí, si a quien le interese más la parte teórica de cómo se montan ciertas cosas, el canal de YouTube de Entre Reps tiene bastante información. Vamos, porque... ¿Cómo me has dicho? ¿Entre qué? Entre Reps rol en vivo. Estamos en Twitter también, de hecho la cuenta de Twitter la llevo yo. Y hacemos la conferencia anual de rol en vivo, que nos solemos juntar un fin de semana, flipados del rol en vivo, a hablar de cómo hacemos las cosas, a dar consejos, a hacer talleres para mejorar interpretación, yo que sé, 1000 cosas. Este año la edición fue online y está toda subida a YouTube, y las anteriores se grabaron y con peor o mejor calidad también se pueden encontrar. Ah, mira, creo que ya te lo han puesto por aquí. Me lo han pasado por aquí. Vale, pues también le echaré un vistazo ahora cuando terminemos. Así que nada, y bueno, lo que os he dicho, yo para llevar el rol más allá estoy siempre dispuesta a mandaros en la dirección de las cosas que os gusten dentro de lo que yo conozca. Vamos, que nadie tenga miedo en acercarse y decirme cosas tengo los privados abiertos de... Tenéis su Twitter en el título de... Bueno, y ahí, en su nombre de Twitter está debajo de su imagen. Efectivamente. Así que lo que necesitéis me decís y yo intentaré hacer lo máximo posible para que os podáis iniciar en este mundillo. Pues muchas gracias. Seguramente en algún momento te pregunte, oye, ¿y cómo se empieza a hacer esto? Y dicho esto, llevamos ya casi una hora de entrevista. Así que yo lo dejaría ya por aquí. La verdad es que me has vendido muy bien todo en general. El rol en vivo, el Berkami también me gusta mucho, el concepto de lo que vas a publicar. Tu blog ahora seguramente le echo un vistazo ahora que lo tengo ahí. Así que me lo ha vendido todo muy bien. Y aquí he llegado antes hemos estado como 15 personas. Lo cual en una entrevista está bastante bien. ¿Para qué mentirnos? Así que muchas gracias por
por la entrevista. Y muchísimas gracias a vosotros por quedaros hasta aquí en el directo. Y muchas gracias a los de YouTube también. Y dicho esto, nos vemos en la próxima. Bye.